Hola, ¿qué tal? Muy agradecido primero por la invitación. Muy contento también de que se hagan este tipo de cuestiones en esta instancia. ¿Ya? Y quiero partir simplemente haciendo una pequeña cartografía de lo que podríamos llamar la cuestión palestina y una pequeña reflexión sobre la problemática entre justicia y derecho. Me parece que es una de las cuestiones sobre la que quisiera entrar, ¿no? La primera cuestión es, básicamente, la cuestión palestina es, ante todo, un problema de carácter colonial, ¿ya? No es una guerra, o es una guerra colonial, pero no una guerra en el sentido en que lo considera el derecho internacional en el sentido tradicional, ¿no? Es decir, un enfrentamiento entre dos estados, ¿no? Tampoco es un conflicto de naturaleza religiosa, ¿ya? Que habría tenido algo así como una historia milenaria en el territorio, no tiene nada que ver con un conflicto religioso. Es un conflicto de naturaleza colonial, ¿ya? Que se empieza a expresar fundamentalmente en la irrupción de la guerra moderna en el mundo árabe y particularmente a principios del siglo XX, ¿ya? Antes incluso de la creación del Estado de Israel en 1978, a principios del siglo XX, con los acuerdos de Sykes-Picot, 1915, con la entrada de Allenby, ¿no? El general Allenby británico en 1917, la promulgación de la Declaración Balfour también en 1917. Es decir, la cuestión colonial en Palestina tiene más de 76 años. Y básicamente tiene 115 años, más o menos, ¿no? Desde más o menos esa época, pero es una colonización que se ha ido renovando, particularmente en un periodo británico, por así decirlo, y posteriormente desde el año 48 con la fundación de Israel, ¿cierto? Se despliega, ¿no?, otra fase de la colonización, que es lo que la historiografía palestina tradicionalmente conoce como la Nakba, ¿ya? Dos cuestiones que me parecen importantes. La primera, la Nakba, uno podría caracterizar el hecho de que tiene tres fases internas, ¿ya? Una primera fase que básicamente se podría calificar como la de la segregación o limpieza étnica, que es lo que ha calificado Ilan Pappé de un famoso libro, ¿cierto?, La limpieza étnica en Palestina. Esa limpieza étnica se perpetúa, ¿no?, entre el año 46 y el año 54, según los cálculos de Pappé, que han realizado los archivos, etc., ¿no? Y eso supuso, ¿no?, la conquista por las fuerzas paramilitares sionistas, ¿cierto?, del 78% de la Palestina histórica y solamente la mantención del reducto de un 22% de ese territorio, en contra de la política de bipartición que se estableció en el año 47, ¿ya? Y que por supuesto las fuerzas paramilitares sionistas no respetan, ¿no? Ahora, esa bipartición también es problemática, por supuesto, ¿no? Es problemática porque tampoco está la interlocución palestina envuelta en esa negociación, ¿ya? Pero esa es la primera etapa, digamos, de la Nakba, ¿no? La Nakba en esa primera etapa del 48, que es básicamente la expulsión de 750.000 palestinos de sus hogares, limpieza étnica, momento, por tanto, de expulsión, ¿ya? Había dicho segregación, en realidad es expulsión, ¿ya? Un segundo momento de la Nakba, ¿ya?, que precisamente compromete a este 22% de territorio que había permanecido, ¿no?, es el año 67, cuando se produce la ocupación militar de Palestina, ¿no?, conjuntamente con la ocupación del norte del Sinaí, de Egipto y de las alturas del Golán, que siguen como territorios ocupados al día de hoy, ¿no? Ese 22% que permanecía fue ocupado por las fuerzas militares israelíes y podríamos decir que este es el momento de la ocupación, ¿no? No hay que confundir, creo yo, colonización con ocupación. La ocupación me parece que es una fase de la colonización, ¿ya? Porque la colonización es rizomática, es decir, tiene distintas ramificaciones, distintas lógicas con las que funciona, una de las cuales, por supuesto, es la ocupación del 22%
¿no? En ese sentido de la zona de Cisjordania y lo que conocemos como Gaza. ¿Ya? Y un tercer momento, diría yo, de la colonización en Palestina, ¿ya? Y esto de alguna manera puede ser contraintuitivo, ¿ya? Es lo que podríamos llamar el momento de la segregación, que es el tercer momento en que se consolida básicamente institucionalmente con los acuerdos de Oslo, ¿ya? Lo que pienso yo particularmente es que deberíamos comenzar a ver los acuerdos de Oslo no como un intento de articular la paz, sino más bien como una reconfiguración de la gubernamentalidad colonial israelí en la zona, ¿no? Una reconfiguración de las lógicas coloniales para la nueva fase de la Pax Americana que se inaugura desde los años 90 en adelante. ¿Ya? Sin embargo, de esas tres fases, me parece que hoy día estamos asistiendo a una cuarta fase, ¿ya? Podríamos llamar la fase de aniquilación, ¿ya? Que se inaugura justamente el 7 de octubre con la irrupción de las milicias palestinas, los movimientos de resistencia, destruyendo la frontera de la ocupación, ¿no? en el territorio. Un proceso que por supuesto se viene dando desde un tiempo atrás, ¿no? Con la Gran Marcha del Retorno, que era una insurrección civil, digamos, que tuvo lugar, ¿no? Protestando contra las condiciones de aislamiento radical en las que está sometida la Franja de Gaza. ¿Ya? Franja de Gaza que por lo demás, no sé, algunos sabrán, ¿cierto? Tiene que ser concebida como una especie de campo de concentración atajo abierto en la medida en que está bloqueada por aire, mar y tierra, ¿no? Y sobre lo cual, ¿cierto? Si bien las tropas israelíes salieron del territorio y eso quedó bajo administración palestina, ¿no? Israel sigue controlando, ¿no? Directamente la entrada de alimentos, agua, ¿no? Ayuda humanitaria, lo que fuera, ¿no? Todo está controlado por Israel, ¿no? Y la economía palestina de la Franja de Gaza, por supuesto, está implosionada, ¿no? Puede desarrollarse porque las 3 millas marítimas que corresponden a los palestinos de Gaza no se respetan de ninguna manera, ¿no? Bueno, dicho eso, me parece que Oslo de alguna manera inaugura un pacto colonial, una renovación del pacto colonial israelí sobre Palestina, ¿ya? Que llega a su implosión, a su momento de, digamos, difuminación, ¿no? Con el 7 de octubre del año pasado, donde comenzamos una fase de colonización intensa, ¿no? En la que se pone en juego, digamos, una aniquilación sobre la población de Gaza, ¿ya? Por parte de Israel, y una extensión del conflicto más allá de las fronteras palestinas hacia el Líbano, ¿no? Y hacia lo que habitualmente se conoce como el eje de la resistencia, que sería algo así como Líbano-Irán. Pero cuestión clave, ¿no? Para terminar solamente este punto, ¿no? Me parece que estamos asistiendo justamente a la cuarta fase de la colonización, y ahí podemos discutir en qué consiste esto, ¿no? Cómo ha tenido lugar, ¿no? Y de algún modo, ¿no? Digamos que Israel no ha cumplido, sin embargo, los objetivos militares que se había propuesto, digamos, a pesar de todo, ¿no? Es decir, siguen habiendo rehenes, o sea, liberados los rehenes israelíes, ¿no? Considerando que la población palestina es rehén en su totalidad, ¿no? Con distintas variantes, pero la población palestina es rehén en su totalidad. Pero la población israelí no ha sido liberada, uno. La población palestina sigue en Gaza, a pesar de todo, digamos, terminada, ¿no? Perseguida, ¿no? Bombardeada, ¿no? Hambrienta, ¿no? Pero sigue en Gaza. Y lo tercero, ¿no? Es que aún sigue la resistencia, siguen focos de resistencia. Entonces Israel no ha logrado ni destruir la resistencia, ni
aniquilar o desplazar completamente a la población, ni tampoco, ¿ya?, ha logrado liberar los años, en un año de masacre. ¿Ya? Y termino con esto. El segundo punto, este es el primer punto. El segundo punto es mucho más breve. Habíamos dicho que la cuestión palestina era un asunto de carácter colonial, ¿ya? Pero no todo colonialismo es igual, ¿ya? Hay distintos tipos de colonialismo en términos históricos. En América Latina conocimos, sobre todo en los 2 o 3 primeros siglos, un tipo de colonialismo que es el colonialismo hispano, ¿ya?, que, bueno, a diferencia del colonialismo que funciona en el territorio palestino por parte de Israel, ¿ya?, es un colonialismo, el de América Latina y el de otros lugares, ¿no?, tenía un carácter, por así decirlo, centrípeto, en el sentido de que incluía población para asimilar esa población al imaginario metropolitano, ¿ya? Todo el problema de la civilización, tenemos que civilizar al indio, tenemos que evangelizarlo, ¿no?, etc., ¿no? Hay una violencia de la inclusión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, aparece otro tipo de colonialismo que se inaugura básicamente con los colonos en Estados Unidos, ¿ya?, y que los colonos en Estados Unidos comienzan a arrasar con la población nativa, ¿no? Y ese tipo de colonialismo ya no es centrípeto, sino que es centrífugo, es decir, no consiste en la inclusión de la población, sino en la expulsión de la población, ¿ya? Porque no hay un imaginario metropolitano sobre el cual el indio, en este caso, el nativo, tendría que ajustarse, ¿no?, sino más bien en la expulsión, ¿ya? Ese tipo de colonialismo, ese tipo de táctica o de gubernamentalidad colonial es lo que se juega en Israel. Un colonialismo de carácter centrífugo, ¿ya?, un colonialismo orientado básicamente a la expulsión de la población. Y como decía cierto intelectual palestino en los años 70, cuando discutía, años 80, perdón, cuando discutía con Gilles Deleuze, ¿ya?, Elías Sambar, ¿no?, decía: todo el proyecto sionista consiste básicamente en producir el vacío. Se trata de producir una tierra vacía, ¿no?, bajo la performatividad de que, cuando decimos esta tierra no había nadie y es prometida para nosotros, ¿no?, está disponible para nosotros, ¿no? Esa idea, ¿no?, que es una idea teológica, pero al mismo tiempo radicalmente capitalista, ¿cierto?, es la idea fundamental que define al colonialismo de carácter centrífugo, el vaciamiento total de la tierra. Y por eso podríamos pensar que la Nakba, ¿qué es finalmente la Nakba, no? Por supuesto es un acontecimiento, ¿no?, un acontecimiento catastrófico, ¿no?, no es solamente un hecho histórico, es un acontecimiento que sigue operando y que su funcionamiento consiste básicamente en el intento de borrar, ¿no?, la memoria, la textura cultural, ¿no?, la población en el territorio, borramiento completo de lo que llamamos Palestina, ¿no? La Nakba es una estrategia radical de borramiento, ¿ya? Y con esto termino. En cuanto tal, esa Nakba no funciona solamente en el territorio palestino, funciona extendida, ¿no?, en los centros de poder, ¿no?, que están alojados en el sionismo, digamos, en distintas partes del mundo. Los medios de comunicación, ¿no?, los lobbies parlamentarios, ¿no?, etc. ¿Ya? Las universidades, la academia, ¿no? Es decir, hay distintos reductos, ¿no?, sobre los cuales, de alguna manera, el dispositivo Nakba sigue funcionando, ¿no?, y se intensifica en determinados lugares, ¿no? La expropiación del agua, el intento de empresas israelíes de entrar, ¿no?, a asesorar a autoridades locales para la expropiación del agua en las comunidades, etc. Hay una Nakba que no es simplemente, es sobre todo palestina, pero es ante todo, ¿no?, global, ¿no? Y en ese sentido termino con la tercera idea, por ahora. Uno podría decir que Palestina es un paradigma del presente, ¿no?, en el sentido de que la política global es la política de la Nakba, es decir, estamos asistiendo al devenir Nakba del mundo, digamos.
ese sentido. Creo que esas podrían ser un poco algunas notas para iniciar la conversación. Porque dejaste muy bien descrito de alguna manera con línea gruesa lo que ha sido Palestina, y a mí me ahorra para no repetir algunos elementos que tenía pensado considerar. Los puntos los cuales yo los quiero invitar para abrir la conversación son complementarios a lo que decía Rodrigo, de una perspectiva a lo mejor un poco más global en sus inicios. La primera reflexión, a ver cómo de entrada podemos ir abordando, tiene que ver con el fin de la era de las Naciones Unidas. Yo quiero colocar esto en un contexto sobre la paradoja que significa la creación de Israel en la perspectiva de la evolución que creíamos de la sociedad internacional o el inicio de la sociedad internacional versus su propia aniquilación en un proyecto histórico que ya está conocido. En ese contexto, entendiendo que Israel fue el último ápice de una estrategia colonial de carácter barbárica, está muy vinculado a lo que fue la paz británica y a esta concepción racial de superioridad, en donde llevaba la antorcha de la civilización a lo que después lo comprendemos como la Commonwealth o lo que comprendemos lo que pasó en Australia del siglo XIX en adelante, y otros procesos donde principalmente lo que se intentaba luchar contra los primitivos o pueblos civilizados de una manera mucho más radical y frontal que lo que había sido el colonialismo hispánico. Entonces, no llegaron con la escolástica, no llegaron con las inquisiciones que Bartolomé de las Casas, o con la discusión que hubo filosófica, jurídica, en otros momentos, sino que precisamente incluso a los progresistas les ponen un aprieto, porque demostrar que íbamos linealmente hacia la ampliación del humanismo era algo que, si mira uno un poco la historia, es difícil conseguir, particularmente con dos guerras mundiales en el siglo XX y de la intensidad que significó. Entonces, en ese contexto yo coloco a Israel en un asunto de un nuevo mundo que pensó que teníamos la oportunidad de proscribir la guerra, de dejar una suerte de institucionalidad que garantizaría una cierta estabilidad mundial. Pensábamos que íbamos a aportar algo de lo que ha sido nuestra conducta permanente como especie, de resolver nuestros problemas a través de la violencia, empezar a través de sus fuerzas armadas, y que iba a haber un órgano con cierta estabilidad y que contaría por los tiempos con algún grado de legitimidad. Cosa que podemos ver cómo se ha ido pulverizando absolutamente de cada década. La fotografía de los estadounidenses desembarcando en Normandía es muy distinta a la fotografía de los estadounidenses hoy día prestando el apoyo y soporte a Israel. Digamos, cómo se han ido deconstruyendo algunas lógicas que pensábamos que significaban un salto cualitativo a través de la mirada de lo que pasa en Palestina. Lo voy a colocar en esta perspectiva. Hicimos, en clave de derechos humanos, el reimpulso a la democracia, que por cierto viene del periodo de la antigua Grecia, en un periodo de conformación, de establecimiento de ciertos aspectos y principios que entendíamos como fundamental para la legitimidad de la República, lo que después la Ilustración le sumará a las divisiones de poderes y una serie de institucionalidad propia que fuimos codificando literalmente después de la Segunda Guerra Mundial, en que las democracias liberales eran el régimen que de alguna manera mejor, con todas sus imperfecciones, pero que de alguna manera mejor cautelaba los derechos fundamentales, ¿no? Y ahí le dimos sostenibilidad, sostén y credibilidad al régimen internacional de los derechos humanos, al régimen internacional humanitario. Hoy día, pasada década, podríamos sostener que los adalíes de ese marco jurídico, particularmente la Europa de la post-Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos a la cabeza como referente de las libertades, hoy día es sinónimo de protección de los derechos humanos. Yo sé que ya hay discusión y ideológica o política respecto a si siempre han garantizado los derechos humanos, particularmente una superpotencia o una visión imperial como la que ha tenido Estados Unidos en la década del 80, la década del 70, el siglo pasado, cuando tuvimos dictadura apoyada por ellos, en un contexto de Guerra Fría. Pero sin embargo, esa discusión hoy día ni siquiera tiene un espacio, porque podríamos ver cómo hoy día, tanto de los escenarios de Ucrania, que prometo no alargarme ni un segundo ahí porque no es lo que nos mueve ahora,
Palestina hoy día no existe ninguna legitimidad desde la perspectiva jurídica o desde la perspectiva del régimen internacional a lo que Estados Unidos y sus aliados europeos están haciendo sobre Palestina. Se ha desmoronado absolutamente en la reinterpretación de la guerra preventiva, en la reinterpretación de la legítima defensa, en la reinterpretación de una serie de aspectos jurídicos y es más, desoyendo a los dos órganos jurisdiccionales que establecimos en el marco del multilateralismo que Estados Unidos no reconoce. Pero particularmente estoy hablando de la Corte Penal Internacional, que ya ha sido clara en alguna de sus sentencias, y del Tribunal Internacional de Justicia. Y Estados Unidos, la potencia garante de este cuerpo de derechos y libertades, desoye. Por tanto, estamos, porque siempre vivimos en crisis, eso los sociólogos nos hacen ver permanentemente, particularmente los que estamos en el ámbito de la ciencia política, que solemos a cada cierto tiempo levantar el tema de la crisis. Y los sociólogos nos miran con ciertas tristezas diciendo, bueno, de nuevo, si la crisis es una situación permanente, está en la década del 60, lo mismo en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80, lo que pasa es que hoy día podemos señalar que hay una intensidad distinta de la crisis. Hay un cambio que se tiene distintas manifestaciones. Primero, y más fundamental, le insisto la idea, hoy día es difícil sostener que las democracias liberales sean el sostén de los derechos humanos. De hecho, se reivindica Israel como la única democracia en Medio Oriente. Y si es una democracia en Medio Oriente, puede todavía estar en los rankings que suelen salir de Freedom House o de cualquiera de estas clasificadoras de países según su nivel de libertad y de cuánto se aproxima a ser una democracia más perfecta, y todavía está en esos indicadores teniendo ocupación y teniendo sistemática violación a las convenciones de Ginebra y a todo el régimen internacional y el catálogo de derechos humanos, podríamos decir que hacia el occidente, que es el punto que llevar, se ha extraviado sustantivamente, se ha vaciado de compromiso, y la mayor demostración de ello, sin quererme ir hacia otro lado, es que las democracias liberales, que están hoy día predominando por stakeholders, por grupos de interés, entre ellos uno de los más importantes, tanto de las redes sociales como de la industria de la defensa, hace que esté absolutamente coaccionada cualquier tipo de voluntad que permitir amainar conflicto o llegar a solución o resolver los problemas que supuestamente están en una agenda de seguridad global. Me explico, las democracias liberales están demostrando no ser capaces, por sus propios intereses, de resolver temas de medio ambiente, no están siendo capaces para resolver temas de cómo reorganizar el sistema internacional para poder dar de alguna manera atender a los conflictos internacionales, y tercero, tampoco manifiestan la voluntad de terminar con un genocidio en curso. Y en esto están Europa y Estados Unidos sumamente afiatados, desde la Alemania, desde Francia, pasando por Washington a la cabeza. Por cierto que podríamos discutir sobre la política exterior de España, podríamos discutir sobre lo que han hecho Irlanda, pero la Unión Europea, con sus representantes, hasta ahora es clara en el soporte militar que requiere Israel, a pesar del genocidio que estamos viviendo a diario. Y en ese sentido, la política, Josep Borrell no pesa nada en las decisiones, afortunadamente es una persona muy decente, pero la política exterior no tiene ningún tipo de sanción ni movilización de la vergüenza. Estoy hablando a nivel estatal, por cierto, estoy hablando de la sociedad civil. A nivel estatal, ningún tipo de movilización de la vergüenza, ningún tipo de sanción jurídica, no se ha cortado ningún tipo de contratos con el actor que hoy día está provocando un acto de genocidio evidente sobre el sistema internacional. Por tanto, ese quiebre, de alguna manera, nos transforma en cierta vacuidad. Hay como un triunfo del nihilismo y existencialismo en el siglo XXI. De alguna manera, las corrientes personalistas, las corrientes comunitarias, las corrientes que fueron sustantivas de la perspectiva del derecho natural para establecer que hay la dignidad del ser humano, hoy día, nuevamente, como lo vivieron en las dos guerras mundiales, están cumpliendo un rol, todavía existen, todavía alguien se acuerda, no sé, de Maritain o de algún otro pensador influyente europeo, que tenían esta forma de entender a través de un recurso, de un metarrelato y de una visión ontológica del ser humano, ciertas respuestas. Pero hoy día son situaciones, son personas
están en corrientes de pensamiento que influyen bastante menos que antes. Manifestaciones de lo que estamos viviendo, de esta situación de crisis, cambio, esta transición entre la modernidad y posmodernidad, son muchísimos. De la expresión más evidente que tenemos es el nuevo reparto de poder, donde Israel juega un papel fundamental en lo que se está sucediendo. No me voy a explayar en las capacidades de generar esta interdependencia entre Israel y Estados Unidos, que son bastante mayores que lo que la prensa nos suele avisar. Si no es por Estados Unidos, esta guerra termina mañana. La verdad es que si Estados Unidos termina la guerra mañana, va a haber un problema de vacío de poder en los propios Estados Unidos, porque la capacidad de influencia que tiene la comunidad sionista organizada en el seno de los Estados Unidos, no solo por Wall Street, no solo por la industria de la defensa, no solo porque controla las redes sociales, no solo por Meta, y todo lo que se Instagram y todo lo que se le ocurra. Entonces la pregunta es si ese cordón umbilical se corta, ¿quién de los dos lados probablemente acelere mucho más el declive, que ya hoy en día es evidente, de los Estados Unidos en muchos aspectos? No solo comerciales e inversiones, por cierto, todavía queda la gran economía militar, que sigue siendo la superpotencia o el hegemón, casi sin discusión alguna. Entonces, lo que estoy señalando, el fin de la era de las Naciones Unidas con Israel, no es solo la situación de un pueblo que está siendo aniquilado, sino que es una institucionalidad que no se ha ajustado a una nueva realidad, es unas democracias que van perdiendo su sentido, es un menos compromiso con los derechos humanos. Todo eso significa lo que está haciendo Israel a vista y paciencia de todos nosotros, y Estados-naciones en donde efectivamente no marcan liderazgo ni una renovación de hacia dónde podríamos preservar algunos principios fundamentales que dijimos que son la base de legitimidad de la República, que son la legitimidad de la democracia, que son la legitimidad de la Carta de las Naciones Unidas. Todo eso se ha roto, por tanto hay mucha confusión, hay mucha incertidumbre, y hoy día los halcones, los que creen en el realismo a seca, lo de la línea Maquiavelo y Morgenthau, renacen con gran claridad, están muy exultantes en términos de que siempre tuvimos la razón, y esta quilombo y esta marioneta y esta suerte de espejismo que nos dimos de que los derechos humanos podían inscribirse en el corazón, como lo decía Maritán, y que podían tomarse la realidad de que íbamos a resolver nuestras controversias de manera pacífica, es absolutamente atemporal, es absolutamente imposible de conseguir, y hoy día no hay ni siquiera la necesidad de hacer un relato por parte de Israel para hacer lo que está cometiendo. Sigue con sus instrumentos comunicacionales, de cualquiera que lo cuestione en su quehacer, es antisemita, esos permanentes llevan meses años, décadas, con la misma estrategia, y por cierto todavía sigue teniendo resultados positivos para ellos, no porque la opinión pública lo crea, sino que porque a los gobernantes les importa nada. No hay la necesidad de crear un orden justo, no hay la necesidad, sino que es objetivo político estratégico de control de Occidente sobre un espacio que ha sido vital, la capital de la humanidad, Jerusalén, desde su historia, que controla ese espacio, controla tres continentes. Entonces, desde esa perspectiva, Occidente no va a renunciar al control de eso. Palestina está solo, no tiene amigos extrarregionales más que Irán, en este caso, y algunos de los próximos, digamos. No tiene amigos, el derecho internacional ya importa poco, los organismos jurisdiccionales, las potencias sociales no están dispuestas a respetarlo, y no tiene aliados ni Rusia, ni China, ni ninguno que se nos ocurra, más que Sudáfrica, que hace su acción a través, que algo representa a los países del sur, a través de acciones judiciales. Palestina está sola, y solo nos queda lo que puede hacer la movilización de la vergüenza, a través no de actores estatales, sino que a través de organizaciones sociales que estén, la organización social civil que se organiza y haga algo al respecto. Y terminando, y bajando el foco a Palestina, haciendo un zoom. Aquí hay dos cosas que yo no las tengo resueltas, no les traigo la solución, lo lamento. Pero hay dos grandes temas aquí. La tesis de Ilan Pappé, que es el sionismo se está desfondando, y por tanto estamos a puertas de un cambio y una oportunidad para Palestina que todavía no sabemos bien cómo, pero que el desprestigio de Israel va a ser lo suyo, un poco generándose probablemente como la reacción, lo que estamos viendo, este genocidio, este año genocidio, va a generar una reacción
nos vamos a desempolvar a los pensadores de las corrientes personalistas, nos va a dar tanta vergüenza, nos vamos a alinear para buscar una solución para Palestina. Este es el hecho que necesitamos para renacernos después que de la globalización financiera en adelante parece que el sujeto autónomo que está contrariado con la moral y que no respeta las leyes y que anomia ante todo va a reaccionar y va a buscar una solución a Palestina. Y la PAPE plantea en términos gruesos, aquí lo dice más inteligente que yo obviamente, porque bueno, estoy poniendo su altura, pero efectivamente de alguna manera no dice ello, va a resurgir la tesis de los dos estados, como lo dijo Rodrigo, de alguna manera la tesis de los dos estados terminó en Oslo 5 años, no resultó nada, y Macron y ningún gobernante europeo se acordó que existía un tema pendiente que se llamaba la cuestión palestina, y están todos preocupados de cómo normalizar relaciones con Israel para explotar el gas que está en las costas del Mediterráneo, o para conseguir acuerdos de materia de seguridad, para que Marruecos no tenga problemas fronterizos con la tecnología israelí, y estábamos en eso cuando vino esta acción de Hamas. Y Occidente se acordó, y lo han dicho así varios de ellos, uy, hay que volver a la solución de los dos estados. Ya la habían superado, esta realidad sobre ya la limpieza étnica iba a avanzar su curso, iban a anexarse Jordania y Franja de Gaza iba a quedar allí como una suerte de campo de concentración, y iban a poder explotar el gas. Ya no era un problema ni para el mundo financiero, ni para el mundo económico, ni para la potencia. Palestina iba a ser parte del olvido, el tiempo haría lo suyo. Hoy día cambió y estas señores se han dado cuenta, no sé cómo, pero que había un proyecto de los estados y lo han vuelto a poner sobre la mesa. Y todo esto en medio de un reparto de poder, como les dije hace un momento, en donde no sabemos bien cómo van a actuar, que no son pro derechos humanos, que no tienen una legitimidad como nos mentimos con las democracias liberales, y vamos a ser coherentes con eso, como China, como la India, o como otros actores que efectivamente están en disputa de los BRICS, los famosos BRICS, están disputando la hegemonía mundial. ¿Será ese cambio hegemónico una salida para Palestina? Yo no lo veo muy cerca. De verdad no me inclino a que ahí haya una posibilidad de que Palestina consiga su libertad. Estamos hablando de libertad. Pero está como elemento en el análisis. Se cae el sionismo, se genera la posibilidad de dos estados para Palestina. Este reparto de poder va a significar algo diferente, y la última, Netanyahu, el sionismo consigue avanzar hacia el Israel, que es lo que está movilizando esto, que no termina con Palestina, que va a ocupar cierta parte del Líbano y otros lugares con su lógica de sus profecías proféticas, y lo va a conseguir. Yo no cierro ninguno de estos escenarios, me parece que todos son relativamente posibles y es lo que podríamos conversar ahora con más para no aburrir.